Bueno, buenas tardes, hermanos. Otro domingo más. Muchas gracias por estar aquí. Y quiero dar las gracias a Dios, en primer lugar, por permitirme hoy traer la enseñanza que vamos a ver hoy, que es de dónde vino Dios. ¿No? Yo cuando estaba haciendo el tema, ¿no? Estaba mirando el tema, la verdad que no sabía muy bien qué título ponerle. ¿No? Porque quería ver muchas cosas. Era un tema que venía rondándome en la cabeza hacía tiempo y quería compartirlo. Creo que es de Dios que lo comparta. Y entonces dije, bueno, voy a poner un título pues que llame la atención, ¿sabes? Y entonces dije, pues venga, ¿de dónde vino Dios, no? Bueno, hoy vamos a tratar un tema que seguro que en algún momento hemos pensado o alguien nos ha preguntado, ha salido en alguna conversación con gente principalmente que no es cristiana, porque a los ateos y a la gente que no cree en Dios les encanta este tipo de preguntas, ¿no? Las preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde vino Dios? ¿Quién estaba antes de Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién o qué hizo la creación? ¿A dónde vamos? Estas son preguntas que le encanta a la gente, sobre todo cuando no se empiezas a hablar de Dios y tú vas con un mensaje sencillo para que entre de una manera suave y ellos de repente te sueltan alguna pregunta de estas, ¿no? Bueno, mi objetivo hoy es que analicemos estas cuestiones para despejar dudas y también para que sepamos qué responder sin dudar cuando alguien nos pregunte estas preguntas. Bien, quedemos así y no sepamos bien qué decir, pues para esto, ¿no? Vamos a ver muchos versículos de la Biblia. Considero que es importante que todo esté sustentado por la palabra y también es bueno así recordar los versículos claves, ¿no? Cuando los repasamos los versículos, aunque a lo mejor en ese momento no te lo sepas, el versículo entero quiero decir, o dónde está o qué versículo es, pero si te suena, ahora es muy sencillo buscarlo en el móvil. Buscas en el móvil, ay, me suena un versículo que decía tal cosa. Buscas y lo encuentras. Pero claro, ¿cómo es que te suena? Pues que te suena porque lo has leído, te lo han explicado, lo has visto. Bueno, por eso es bueno ver Biblia. Y vamos a ver bastantes versículos, ¿no? de la Biblia. Y yo creo que va a ser bueno por ese lado. John MacArthur dice que hay versículos claves y lo llama el corazón de la Biblia. A mí me gusta eso, porque hay como versículos que no es que sean más importantes que otros, pero que de alguna manera dan más información o son más relevantes o tocan más, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hacer esto un poco. Pero antes de todo, quiero hacer una oración. Señor, te doy gracias por este momento. Te pido que seas tú el que esté aquí, Señor, hablando por mi boca. Lo que tú tengas que decir, Señor, lo que yo he preparado ha sido puesto delante de ti desde el momento en que me senté a prepararlo, Señor. Para los hermanos, sé que has tenido mucha misericordia de mí y sobre todo mucha misericordia de los hermanos, Señor. Así que te doy gracias, te pido que sea de mucha bendición. Amén. Bueno, primer punto, el tiempo, el espacio, la materia. Y vemos que en Génesis 1.1, o sea, el primer versículo de la Biblia, este es uno de los versículos que decía del corazón de la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, en esta foto podemos ver, como se va a estar viendo en esto, me voy a poder mover de la cámara, en esta foto, que no se ve muy bien, es una foto tirada desde un sitio oscuro, bien, en el que se puede ver la vía láctea, ¿no? Que es nuestra galaxia. En nuestra galaxia aproximadamente, eh, dicen los científicos, que hay entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Esa es parte del universo, es una de las galaxias de las tantas que hay en el universo. Bien, visible, de lo que podemos ver. Esta foto puede ser tirada por cualquiera de nosotros, no es un montaje. O sea, yo de hecho, en el pueblo donde veraneo, el pueblo de mis padres, cuando te vas a los días que no hay luna, te puedes ir a un sitio que esté alejado de la iluminación, ¿vale? Y con una cámara que puedas dejar abierto el objetivo
un tiempo determinado, tienes una foto de la Vía Láctea. O sea, no es nada extraño sacar una foto de esto, ¿vale? De hecho, imaginaos que en la antigüedad, cuando no había esta contaminación lumínica que hay ahora en las ciudades, normalmente te asomabas ahí al pueblo y veías, te asomabas al cielo, quiero decir, en el pueblo, y veías esto sin necesidad de cámaras de exposición ni de nada. Esto es lo que veía la gente, ¿no? O sea que era impresionante, ¿no? Ahora, de verdad, tristemente en las ciudades no es posible. Pero bueno. Bueno, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vale. Bueno. Estas preguntas que hemos estado viéndolo, ¿no? De dónde vino Dios, todo esto que hemos estado viendo, ¿no? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién hizo la creación? ¿Hacia dónde vamos? Etcétera, etcétera. Son preguntas, pues que se pueden pensar en ellas, ¿no? Es decir, que de algún sitio habrá salido Dios. ¿Qué pensáis? ¿No? Bueno, pues tengo que decir que si alguien piensa que esta pregunta es posible, es que está pensando en el Dios equivocado. No es posible pensar esto. ¿Vale? Esto es lo primero que tenemos que decir a la persona que nos haga esta pregunta. ¿Por qué digo que es el Dios equivocado? ¿Por qué esta pregunta no tiene razón de ser? Bueno, porque Dios es eterno, no se ha afectado por el tiempo, ni el espacio, ni la materia, porque si así fuera, no sería Dios, básicamente, ¿no? El Dios en el que creemos es todopoderoso. Sirva como ejemplo, por ejemplo, son poquitas, ¿vale? Dios posee un poder absoluto sin limitaciones. En Mateo 16, 26, Jesús les miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios es el ser supremo y perfecto. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin iniquidad, justo y recto es Él. Y en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien. Hay mucho más que podemos decir sobre los atributos de Dios. Afortunadamente, Fran está predicando en la iglesia sobre esto y lo está haciendo fenomenal, muy detalladamente. Recomiendo que vean los vídeos, aquellos que no lo hayan visto, de esas predicaciones, porque están de verdaderamente fenomenal y muy bien explicados. Pero como sabemos y como vemos, Dios es todopoderoso. Aquí me acordaba, ¿no?, de que hay una canción que cantamos que dice poderoso, ¿no? ¿Es así? Yo canto muy mal, ¿no? En realidad esa canción debería decir todopoderoso. Ahora cuando escuchéis la canción os vais a acordar de esto, ya veréis. Bueno, como hemos visto, por lo tanto, el tiempo, el espacio y la materia son creación suya y tienen que existir en el mismo instante, ¿no? Porque, por ejemplo, si tuvieras una mesa, pero no existiera el espacio, ¿dónde pondrías la mesa? Y si tuvieras esa mesa, pero no existiera el tiempo, ¿cuándo pondrías la mesa? Bueno, la mesa hay que ponerla antes de que vayas a comer, eso sí, pero digo el tema sobre el tiempo, ¿me entendéis, no? Bueno, pues como hemos visto, esto lo resuelve la Biblia en el primer versículo. O sea, la Biblia ya en el primer versículo resuelve toda esta incógnita tan impresionante, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, es decir, tiempo, hubo un momento en el que el tiempo empezó a existir, ¿bien? Es el principio. Creó los cielos, es decir, espacio, todo el universo. Hemos visto en esa foto una parte de la Vía Láctea, que no es nada en comparación con todo el universo. Y la Tierra, que es la materia que está dentro del universo. ¿Bien? Por lo tanto, el tiempo, el espacio y la materia tienen que existir a la vez en el mismo momento. Bien, aquí la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿puede Dios, que no está afectado por el tiempo, tener un principio?
Si no está afectado por el tiempo, la respuesta es no. No está afectado por el tiempo porque el tiempo es obra suya, el tiempo es creación suya. Si limitamos a Dios por el tiempo, como hace la gente, la gente que no tiene a Dios, el concepto que tiene de Dios es limitadísimo. O sea, se creen que, no sé, que es una cosa pequeña. Entonces lo meten dentro de lo que es la creación. No se dan cuenta. Tampoco podemos pedir, como se suele decir, peras al olmo, ¿vale? Es normal. Pero, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que es grande, que es todopoderoso, que no tiene límites, es ilimitado, infinito. No está limitado por la creación que Él ha creado, que es, entre otras cosas, el tiempo. ¿Vale? Bien. La morada de Dios. Bueno, la morada de Dios primero, la morada de Dios mora en cada cristiano. Esto lo vemos en 1 Corintios 3, me parece, que no lo tengo apuntado. Pero, bueno, lo vemos en muchas partes de la Biblia, ¿no? Pero esa es la morada de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Pero sí que hablando de lo que es la morada de Dios, la morada donde está el trono, digamos, hacia donde vamos, que es la eternidad. Dice, ¿dónde está Dios? ¿Cuándo está Dios? Esto es lo que te preguntan, ¿no? Lo que hablábamos al principio, cuando nos encontramos en esas conversaciones, ¿no? Bueno, pues la Biblia nos dice, por ejemplo, en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En Primera de Crónicas 16:36 dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, alabado Jehová, los levitas encargados del arca. Bueno, ahí continúa la estas. En Isaías también vemos, en el Isaías 43:13 dice, aun antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? La Biblia de las Américas dice, que me gusta más esta traducción, dice Isaías, bueno, en el mismo versículo obviamente, aun desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano, yo actúo, ¿quién lo revocará? Bien, o sea, en la eternidad, el trono de Dios, la eternidad, ¿no? Algunos versículos más sobre la eternidad, hay muchísimos versículos sobre la eternidad en la Biblia, ¿vale? Entonces, Dios mora en la eternidad, porque Él, uno de los nombres que tiene es el Eterno. Yo creo que Miguel lo ha dicho antes, el Eterno, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, ya desde el principio, en Génesis, cuando en el 21:33 dice, y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios Eterno. Bien. Y en Salmos 135:13, ¿os acordáis que os he dicho que íbamos a ver Biblia? Acordaros que esto es bueno para que luego acordamos. Ay, me suena a mí que ¿dónde ponía esto de Dios Eterno? Pues, oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. En Isaías 40:28, ¿no habéis sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Bueno, mira, ahora luego vamos a ver eso. Bueno, hay muchas referencias en la Biblia sobre que Dios es el eterno, como hemos estado viendo, que mora en la eternidad, bien. Pero ¿qué es la eternidad? O sea, ¿cómo entender un concepto a cabalidad, de manera total y absoluta, lo que es la eternidad y que Dios es eterno, bien, con nuestras limitadas funciones, con nuestro limitado entendimiento? Pero bueno, de alguna manera podemos llegar a entender algunas cosas, ¿no?
Por ejemplo, la RAE define la eternidad como perpetuidad sin principio, sucesión ni fin. Vale, ya lo he entendido, ya sé lo que es la eternidad, ¿no? Pues no, es un poco abstracto, ¿no? Como poco, ¿no? Se queda un poco corto, ¿no? En el gráfico este que he hecho, bien, esto como se va a estar viendo ahí en el vídeo, yo ya me puedo girar, ¿vale? Podemos ver una flecha que representa el tiempo, ¿no? Tal y como lo conocemos. Tiene pasado, presente y futuro, la fecha va hacia adelante. Hay un inicio, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Génesis 1.1. Y también tiene un final, entre paréntesis, entre interrogación. Luego vamos a ver sobre esto, ¿vale? Bueno, pues el tiempo está metido dentro de esto, aquí como unos corchetes, lo que pasa que no se ve bien, hay unos corchetes que está dentro de lo que es la creación, ¿vale? Bueno, esto está separado, ¿vale? Esto es la creación, lo que está aquí debajo, y arriba de la creación está la eternidad, ¿vale? No sé si con este gráfico algo más podemos llegar a entender. Bueno, es una cosa sencilla. La eternidad es mucho más que esto, ¿vale? Y la eternidad es conocer a Dios, dice la palabra. Así que... Bueno. Una parte de la omnisciencia de Dios dentro de su conocimiento ilimitado e infinito es el conocer el tiempo explicándolo explicándolo de una manera sencilla, podría ser, como hemos leído, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien. Esto lo vamos a ver luego. El tiempo, como digo, no limita a Dios como nos limita a nosotros. Mientras que para los seres humanos el tiempo transcurre linealmente, para Dios no hay diferencia entre lo que ocurrió hace miles de años de lo que sucederá en el futuro. Todo está presente en su vista eterna. Esto lo podemos ver en Isaías 46, 9, 10, por ejemplo, cuando dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O por ejemplo en Pedro, en 2 de Pedro 3.8, que dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O en Efesios 2, 4, 6, que dice: pero Dios, que es rico en misericordias por su gran amor, aunque nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de algo que ya ha sucedido. Para Dios ya ha sucedido eso. O sea, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque Él tiene el tiempo delante, Él ve el pasado y el presente, nuestro presente y el futuro, lo ve como un todo, está dentro de su vista. Para Él ya está todo, todas las cosas ya están hechas. Y para Él ya estamos allí. Porque lo está viendo, porque lo está viviendo, de hecho. Bien. Esto en cuanto a la parte de la morada de Dios. Vamos a ver lo de la creación. Bueno, hemos leído Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que en un mundo en decadencia, como en el que vivimos, afectado por el pecado, como todos sabemos, siempre se han buscado responder pues estas preguntas, ¿no? ¿De dónde salió el universo? Pero claro, siempre dejando de lado a Dios. Bien. Vamos a ver algunas de las teorías científicas más comúnmente aceptadas en el mundo, ¿vale? Recalco el tema de teorías porque según la RAE otra vez,
la RAE dice que las teorías son hipótesis o conjuntos organizados de hipótesis e ideas que dan una explicación sobre un asunto o sobre un dominio del conocimiento. Y luego las hipótesis son suposiciones en la que se fundamenta una argumentación o unas conclusiones. Esto, para explicarlo, a las personas que habéis visto la serie esta CSI, ¿no? Cuando se cometía un crimen, ¿vale? Pues iban ahí a la escena del crimen, veían el crimen y entonces hacían suposiciones de cómo había sido ese crimen, ¿vale? Todo así como muy peliculero. De esas suposiciones salían una hipótesis. Pues bueno, esto ha podido ser el mayordomo. Imaginaos, ¿no? Que siempre es el mayordomo. Y de ese conjunto de hipótesis se hacía una teoría en la cual podría ser que sea o podría ser que no. ¿Vale? Eso es una teoría. ¿Bien? Lo digo de teorías porque vamos a ver que las teorías, en concreto vamos a estar viendo la teoría del Big Bang, es la que en la actualidad es la más aceptada casi como un dogma. Se estudia en los colegios y su aceptación es casi obligatoria. Y cuidadito, como digas lo contrario. ¿Vale? ¿Qué es lo que propone la teoría del Big Bang? Hemos entendido lo que era una teoría, ¿vale? ¿Qué es lo que propone? Propone que el universo comenzó aproximadamente 13,8 mil millones de años. ¿Vale? Mucho tiempo. Tú échale tiempo ahí, tiempo. A partir de una singularidad. ¿Qué es una singularidad? Es un estado de densidad. Esto es, no me lo estoy inventando, es que esto es así. No me está diciendo, estás de broma, David. No estoy de broma. Es así como lo propone la teoría, ¿vale? Un estado de densidad y temperatura infinitas que se expandió rápidamente como una gran explosión. Esto es la teoría del Big Bang. Se estudian, como digo, se estudian en los colegios y está totalmente aceptada, como sabéis. ¿Bien? ¿Qué evidencias aporta? Bueno, pues aporta principalmente dos evidencias. Hay más evidencias, lo que pasa que no están tan probadas, por así decirlo, ¿vale? Pero las que sí están probadas son la expansión del universo. La expansión del universo fue en 1929. El astrónomo Edwin Hubble descubrió que las galaxias se alejan unas de otras, lo que sugiere que el universo se está expandiendo. ¿Vale? Las galaxias se ve que se están expandiendo. Y luego la otra teoría, o sea, la otra evidencia que se aporta es el fondo cósmico de microondas, CMB. Esto fue descubierto en 1965 por dos científicos, se llama Arno Penzias y Robert Wilson, que detectaron una radiación de microondas uniforme en todas las direcciones del espacio. Esta radiación se interpreta como un eco del Big Bang. Es que así leído suena muy gracioso. Es como... Esa radiación es como si fuera el sonido, ¿vale? Hablándolo así como lo puedo hablar yo, que no soy un entendido. Por favor, no se malinterprete, ¿eh? Los científicos que no se enfaden conmigo. Como el sonido o como el eco de esa gran explosión que es el Big Bang. ¿Vale? Esto sería la teoría del Big Bang. Bueno, como digo, esta es una teoría comúnmente aceptada, enseñada, yo diría que adoctrinada, incluso. Lo que pasa es que algunos creyentes interpretan el Big Bang como el método que Dios usó para crear el universo, encontrando una posible compatibilidad entre la ciencia y la fe. Bien. Yo he escuchado grandes predicadores
que hablan sobre esto. No tienen ningún problema en adecuar el Big Bang a la fe, ¿no? Lo que pasa que no se dan cuenta es que si aceptan esta teoría, también tendrían que aceptar la edad del universo, que hemos dicho que eran 13,8 mil millones de años, lo que enlaza con otra teoría, que podría ser la teoría de la evolución, que también necesita de una cantidad de miles de millones de años, para la cual la vida y el ser humano, o sea, la consecuencia de esta evolución, ¿no?, pasa de la materia inorgánica a la materia orgánica y a la posterior mutaciones que hay, hasta llegar, todo esto con miles de años, ¿vale?, hasta llegar a lo que somos ahora. ¿O qué podemos decir a estos cristianos, ¿no? Dentro de estos 13.000 y pico millones de años que según se creó, fue esta gran explosión, ¿en qué momento Dios creó al ser humano? Tal y como pone la Biblia, tal como nos enseña la Biblia. ¿Qué parte de las teorías adecuamos a nuestra fe? Esta sí, esta no, la del Big Bang sí, pero la de la macroevolución no. ¿Cómo nos movemos en esto, no? Mañana sale otra teoría. Hay otras teorías, de la creación. Hay una teoría que es muy graciosa. Bueno, muy graciosa, que no quiero ser así como irrelevante, ¿no? O sea, que no quiero meterme con nadie. Que si nadie se sienta ofendido, quiero decir. Bueno, que se sientan ofendidos, da igual, si es que se pueden sentir ofendidos, que da lo mismo. Hay otra teoría que dice que el universo ha sido creado a través de un macro gigante agujero negro que expulsó toda la materia y entonces de ahí pues la creación de un universo, y ese agujero negro expulsa la materia que es de otro universo, de un multiverso. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta teoría se ponga de moda y empiecen a enseñar en los colegios, los cristianos tenemos que adecuar nuestra fe a estas nuevas teorías. No es incongruente. Bueno, tristemente estas cosas pasan. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la roca, ¿no? Yo creo que no es correcto adecuar nuestra fe a las teorías que el mundo va proclamando, porque son eso, teorías. Hoy se descubre o se interpreta una cosa y mañana puede ser otra, y eso implica que entonces debemos de adecuar nuestra fe a esa nueva teoría o variante de la teoría. Nosotros como hijos de Dios tenemos la roca que no se mueve y esa roca es firme. No debemos de movernos de la roca. Eso supondrá que vamos a estar contracorriente. O sea, vas a estar contracorriente. No pasa nada. Estamos en la roca y es donde tenemos que estar. Y Dios está con nosotros. Esta teoría, dicho sea de paso, la del Big Bang, que tan ciegamente son aceptadas, tienen todavía importantes retos, podría decir, o importantes cosas que todavía no pueden explicar, cosas que todavía tendrían que descubrir, bien, como por ejemplo, ¿cómo surgieron las primeras moléculas autorreplicantes? O sea, ¿cómo? Esto es una cuestión que enlaza lo que es la cosmología, que es el Big Bang, con la biología, que es la evolución, ¿no? Y o sea, la materia es materia inerte. ¿Cómo se pasa de la materia inerte a la materia que tiene vida? Eso no lo han conseguido explicar todavía. Sin embargo, se enseña, como sabéis, que de una primera célula luego sale otra célula y se multiplica y eso se construye al final bueno, pues todavía la parte esa de cómo sale la primera célula todavía no se puede explicar. O otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué hubo antes del Big Bang? Los científicos todavía están preguntándose eso. Esta pregunta sigue abierta y ahora se ha puesto de moda el tema de los multiversos. Explicar qué es, que hay universos paralelos y tal. Si estáis interesados en la ciencia ficción, pues podéis verlo. Las películas de Marvel
Ahora mismo el tema del multiverso está de moda. ¿O cómo se originó la conciencia? Aunque la teoría de la evolución podría llegar a explicar la diversidad de la vida, el surgimiento de la conciencia humana sigue siendo un misterio para estas teorías. Lo que te van a intentar decir es que la conciencia humana es un conjunto de las neuronas, de procesos químicos, procesos eléctricos que se producen en tu cerebro, y que eso hace que en realidad pues se llegue a tener conciencia. Esto es como te lo quieren explicar, ¿vale? Es falso. Es totalmente falso. La ciencia no puede explicar esto. Esto solamente lo puede explicar Dios. Bien. Bueno, hay otras teorías que son también aceptadas por algunos. Estas son un poquito más... La palabra que me sale es friki, pero no quiero tampoco... pero bueno, son teorías como por ejemplo la llamada madre naturaleza. Esto lo oiréis en algunas conversaciones que dicen, el universo así lo ha querido. Cuando ha pasado algo a alguien, ¿no? Y tú dices, el universo. Bueno, vale. O por ejemplo, la madre naturaleza nos está castigando cuando hay un terremoto, cuando hay un volcán en erupción, ¿no? Esto lo habéis oído, ¿no? Vale. Que os miro así y parece que estoy diciendo... No, sí, estas cosas las dicen, sí. O sea, atribuyen a la creación, o sea, la atribuyen a la Tierra, al espacio, al universo, atribuyen capacidades como por ejemplo pues pues no sé, la capacidad de tener un pensamiento, o de organizar las cosas en sí mismas. O sea, como si... Bueno, hay de todo, como sabéis, ¿no? No estoy inventándome nada, ¿no? Bueno, esto vemos, por ejemplo, en Romanos 1, del 19 al 20, que dice, porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Luego en el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, la palabra de Dios ya nos dice, ya nos dice esto, ¿no? Hay muchas otras teorías, ¿vale? Sobre este tema hay muchas teorías. No es el objeto de la enseñanza, pero sí que me ha parecido bueno repasar algunas de las más conocidas, sobre todo la que más se conoce. Y es normal que el ser humano tenga estas inquietudes. Bien, o sea, es normal. El ser humano ha sido creado para tener este tipo de inquietud. Hay una búsqueda innata en el ser humano por saber de dónde viene y a dónde va. Está puesta ahí por Dios. O sea que eso está bien. El problema viene que debido a la caída, el pecado, el hombre lo ha buscado y lo busca con argumentos que no sean el de Dios Todopoderoso. Bien, vamos a pasar ya al último punto, que es el futuro de la creación. Hemos visto la fecha del tiempo, que tiene un principio, ¿no? La veíamos, la fecha del tiempo tiene un principio, pero tiene un fin, esa fecha del tiempo. O sea, esa creación en la cual está el tiempo, tiene un fin. Bueno, vemos en Pedro 3, del 10 al 13, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa... Perdón, estoy haciéndolo como si fuera una interrogación y es una exclamación. Como no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia. En estos versículos podemos ver que esta creación va a ser literalmente fundida por el fuego, para dar paso a una nueva creación, cielos nuevos y nueva tierra. Hay otros versículos de la Biblia que también hablan sobre esto. Por ejemplo, en Isaías 65, 17 y 18 dice: «¿Por qué aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Y de la primera no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo». Y en Isaías 66, 22, «Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre». Y en Apocalipsis 21, del 1 al 5, dice: «Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su pueblo. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Y el que estaba sentado en el trono dijo: «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo: «Escribe, todas estas palabras son fieles y verdad». Esos son algunos de los versículos. Bien, Dios es el creador. En Juan 5, 17 dice: «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo». Bien, o sea, Dios es, o sea, una de las principales, si no la principal, bueno, desde luego una de las principales, es que Dios es creador. Dios está, su capacidad es, o sea, es crear, lo está demostrando. El universo que hemos visto. Hemos visto una parte de la Vía Láctea. ¿Cuántos hemos dicho? 200.000 millones de estrellas. O sea, toda la creación que es observable por el ser humano a lo largo de los siglos ha sido cada vez más observable, cada vez podemos ver más, ¿no? Esto es también obra de Dios, que nos da esa habilidad, esas posibilidades, ¿no? Tiene todo el sentido que Dios continúe creando y que cree nuevas cosas. En cuanto a nosotros, ¿qué nos espera en esa nueva creación, en la vida eterna? ¿Qué pensáis que nos espera en esa nueva creación? Durante el reino milenial hay una parte de la Biblia que habla en Apocalipsis 24 que dice: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años». O sea, hay un tiempo, el milenio, en el cual los que vivieron y reinaron, que son, voy a leer la cita que tengo aquí de MacArthur porque él lo explica, creo que lo explica muy bien, dice: «Estos que vivieron y reinaron se refieren a los que se convirtieron en creyentes durante el periodo de la tribulación junto a los redimidos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Reinarán con Cristo». Vivieron y reinaron en esos 1000 años. O sea, durante esos 1000 años, los que somos de Cristo tenemos su trabajo. De momento, vivir y reinar con Cristo. Lo que eso implique, ¿no? No sabemos lo que eso implica, pero eso es así. La vida eterna no va a ser solo para estar de contemplación, que también vamos a estar de contemplación y vamos a estar adorando a Dios. Bien. Pero ya durante el milenio, como digo, nos dice que vamos a tener tarea, que vamos a estar viviendo y reinando. Por lo que la deducción más lógica es que en la nueva creación también tenemos alguna ocupación. Bien. Dios tiene un plan para nosotros en esta vida y en la vida eterna. Estas cosas son para nuestro ánimo, para que tengamos fe, paz en medio de las tribulaciones y sigamos adorando a Dios pese a todo. Bien.
Resumen, ya voy terminando. Solo queda el resumen. Como hemos visto, el tiempo y el espacio y la materia son creaciones suyas y tienen que existir en el mismo instante. Si Dios es el creador de estas cosas, Dios no puede estar afectado por ellas. Dios es eterno, como hemos estado viendo, ¿verdad? La eternidad está fuera de la creación. Él mora en la eternidad. Él tiene delante suyo el pasado, nuestro presente y el futuro como un todo. La creación. Hay varias teorías sobre la creación. Como cristianos no debemos adecuar nuestra fe a estas teorías, sino creerle a la palabra, aunque vayamos a contracorriente. Dios es el creador todopoderoso. Y lo último que hemos visto, que es el futuro de la creación. La Biblia nos habla de que esta creación dejará de existir, destruida por fuego. Hemos visto que fundida. Y que habrá una nueva creación, cielos nuevos y nueva tierra, en la que no existirá el pecado, la muerte ni el sufrimiento. Bien. Y bueno, esto es todo lo que quería contaros hoy. Quiero daros sobre todo las gracias por vuestra atención. Espero que lo que haya compartido con vosotros pues haya sido de bendición y que algo hayamos aprendido. Muchas gracias.